Sócrates sufrió un final terrible, siendo condenado a muerte a los 70 años de edad por el Tribunal de Atenas. Por aquel entonces, una significativa fracción de la sociedad lo consideraba un tábano intelectual y moral. Ahora bien, ¿de qué fue acusado exactamente? Por un lado, se le imputó por su impiedad hacia los dioses de la polis y la introducción de nuevas divinidades en la ciudad. Por otro lado, el segundo cargo que se le atribuyó fue la corrupción a los jóvenes. En este sentido, el notorio filósofo fue tildado como un distractor de las juventudes para con sus deberes bélicos, implorándolas a filosofar en vez de combatir. En sus últimos días de vida, Sócrates recibió varias visitas de sus amigos y discípulos. Es más, muchos de ellos le ofrecieron reiteradamente planes de huida. Sin embargo, el maestro griego nunca dio su brazo a torcer. Su destino era la muerte, y la suerte estaba echada. Nada más hacerse eco de la pena capital, su esposa fue a visitarlo por última vez, y obviamente estalló en llanto en cuanto le vio. En aras de consolarla, el hombre pronunció las siguientes palabras: «No llores, mi querida Jantipa, pues todos estamos sentenciados a morir por naturaleza». Frente a ello, la desconsolada mujer replicó: «Ya, pero a ti te han condenado injustamente, no tienen vergüenza». A lo que el sabio contestó: «¿Es que te parecería menos lamentable si me hubiesen condenado justamente?». Acompañado por sus seguidores, atónitos e impotentes ante la aceptación de su castigo, el maestro consolidó su trágico deceso por envenenamiento, siendo él mismo quien bebió de su copa con cicuta. Habida cuenta de ello, ¿cuáles son las implicaciones de este interrogante tan enigmático? Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será discurrir el denominado dilema de la injusticia con base en los escritos de Platón en su diálogo titulado Gorgias. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Un buen día, Sócrates y Querefonte se encontraron con Calícles delante de su casa, quien alojaba como huéspedes a Gorgias y Apolo. Tras un rápido cruce de palabras, el hospedador les ofreció su invitación para que se conocieran personalmente en su hogar, de suerte que acabó teniendo lugar bajo esas cuatro paredes una conversación cuya temática central fue la retórica. En efecto, Gorgias era un filósofo sofista procedente de la región de Leontinos que se dedicaba fundamentalmente a la enseñanza de la oratoria persuasiva. A grandes rasgos, su definición del término alude a una habilidad basada en la experiencia cuyo fin primordial es persuadir, agradar y o conmover a uno o varios interlocutores por medio de la discursividad oral con miras a prevalecer en la propia opinión contra todo y todos. Asimismo, sostenía que la retórica puede usarse bien o mal. Si el orador incurre en un uso inapropiado de esta disciplina artística, no es a la retórica en sí, sino a él a quien es preciso culpar, afirmaba con gran convicción. Para ser francos, lo cierto es que hay un ápice de sentido común en estas declaraciones. En caso de que haya expertos de la palabra que depraven este, abro comillas, bello arte poniéndolo al servicio de sus propios intereses, sin importar cuán rectos, ecuánimes o auténticos sean, ¿sería realmente pertinente apuntar hacia la estructura gramatical del mensaje o la desenvoltura vocal y gestual del emisor mensajero? ¿O, más bien, hacia el contenido mismo del mensaje y, sobre todo, hacia el mensajero emisor? De hecho, esta posición alberga notables semejanzas con el punto de vista que brindó Aristóteles en su excelsa obra titulada Retórica, la cual ya ha sido analizada con lupa en un documental aparte. Con todo, la vana sutileza gorgiana no se libró de las objeciones de Sócrates, quien planteó la siguiente dicotomía. Bien, la retórica se convierte en un hábito pérfido e inmoral que se limita a hacer creer a una multitud ignorante que toda cosa es verdadera, falsa, justa, injusta, bella o fea según la necesidad del momento, o bien, por el contrario,
se inspira única y exclusivamente en la propagación de la verdad, la justicia y la belleza. Acorde a Gorgias y Polo, esto último es lo que la retórica debería ser, pero no lo que es realmente. Señores, he ante sus ojos el que quizás sea el mayor pecado capital de la sofística desde una cosmovisión socrática. Al apoyarse en los cimientos del relativismo, el escepticismo y el subjetivismo, lo más importante de su retórica no era el hecho de que alguien tuviera razón o elaborase un discurso dialéctico medianamente coherente. Admitiendo sus notables excepciones, una generosa porción de los pensadores sofistas educaban a sus hijos con el objetivo de que triunfaran en el ágora o plaza pública, acentuando así su formación en herramientas para adular, entretener, impresionar o convencer a una audiencia compuesta por jueces, senadores, miembros del consejo, asistentes de la asamblea o quienes quiera que actuaran como receptores. Vaya, en son de devenir personas elocuentes, pero no necesariamente justas, bellas, buenas. Para desarrollar su argumento, el maestro parte de la distinción entre cuerpo y alma, y acto seguido, asigna a cada uno de estos componentes dos artes en lo concerniente a su bienestar. Por un lado, el bien corporal sería procurado por la gimnástica, y dest, el conjunto de ejercicios y actividades destinadas tanto al fortalecimiento como al mantenimiento de la forma física, y la medicina, y dest, el conjunto de saberes orientados al estudio, prevención y cura de enfermedades. Por otro lado, el bien moral sería logrado mediante la legislación y la política. Lo curioso es que, según el pensador griego, cada una de estas áreas lleva asociada una simulación innoble que no tiene por cometido el verdadero bien de su objeto. Mientras la cosmética, y dest, el conjunto de técnicas que producen la apariencia de salud en el cuerpo, guarda una relación con la gimnástica equivalente a la que mantiene la sofística con la legislación, la culinaria, y dest, el conjunto de destrezas que generan goces inmediatos en el organismo, es a la medicina lo que la retórica a la injusticia. Por lo tanto, es preciso tomar la retórica en el marco socrático como una rutina que no descansa en ningún conocimiento de la naturaleza de las cosas tratadas, de manera que no puede dar razón de nada y no tiene otro fin que el placer. El orador que la ejerce no es sino un adulador miserable que solo merece el desprecio, llegó a asertar el filósofo. Más atrevido que Gorgias, cuya circunspección retrocedió delante de la tesis explícita del interés personal, Polo declaró que la fuerza de la retórica está fundamentada en el poder que da al orador de hacer lo que quiere. Esto es, argumenta que los disertantes no pasan por ser aduladores, sino que disfrutan del poder del tirano al ser capaces de matar o arruinar a quienes ellos señalen con el dedo índice. La querencia retórica es la más ventajosa, puesto que no hay nadie que no prefiera su provecho a todo lo demás, puntualizó el alumno. No obstante, Sócrates discrepa profundamente del sentido y veracidad de dicho silogismo. Es preciso convenir que, para un ser humano desprovisto del sentido de discernir el bien del mal, no es un gran poder el de hacer aquello que le conviene, es decir, aquello que le supone una ventaja, o sea, aquello que se manifiesta para él como ventajoso. A tales efectos, ¿qué significa, sensu stricto, hacer lo que uno quiere? Para ilustrar mejor este punto, el maestro pone el ejemplo de un enfermo que toma una poción amarga no con vistas a regocijarse con su sabor, mas a recobrar la salud, es decir, su bienestar. Por aplicación analógica, sería adecuado afirmar que un orador poderoso hace lo que quiere cuando ordena desterrar o ejecutar arbitrariamente a un ciudadano. No, pues arruinar y matar no son fines en sí mismos, son medios para lograr otra cosa. Acorde al maestro, lo que busca verdaderamente con su querer tanto quien es poderoso como quien carece de poder alguno es el bien. Semejante en esto al resto de los hombres,
el orador no hace lo que en realidad quiere con su actividad ordinaria, porque no quiere lo que hace como tal, sino aquello en vista de lo que hace. Puesto en palabras más llanas, si lo que busca un mandatario es el bien y, en suma, ejerce su función con asidua gratuidad, véase, mandar por mandar, entonces su fracaso es harto estrepitoso, porque no hace lo que quiere, o sea, no hace el bien ni para los demás ni para sí. Si el poder es un bien, tal y como reconocía Apolo, entonces los retóricos y los tiranos son los menos poderosos, porque tal cosa no es sinónimo de hacer lo que a uno le parece sin más, y por descontado, es justamente así como se procuran el mal a ellos mismos. De facto, el mayor de los males socráticamente hablando, ser injusto. Incapaz de continuar por las vías del logos y del ethos, el discípulo de Gorgias recurrió a la del pathos en virtud de procedimientos de persuasión típicos de la sofística que apelan a sentimientos más que a razonamientos. Para ser más específicos, le preguntó a Sócrates si acaso no sentiría envidia al ver cómo un tercero condena a muerte, encarcela de por vida o despoja de sus bienes a quien le plazca. ¿Y qué respondió el filósofo? Pues que no se debe envidiar a los desgraciados, sino compadecerse de ellos. Ser poderoso tomando como premisa que el poder es algo bueno solo es posible si las acciones se realizan provechosa y justamente. En caso contrario, no estaríamos hablando de poder, sino de otra cosa. Quizás la visualización del ensayo de Síndrome de Dios aclare ciertas ideas en lo que al origen y desarrollo de esta dinámica se refiere. He aquí uno de los aforismos más célebres del sabio: es peor cometer una injusticia que ser víctima de ella. Prima facie, esto puede resultar harto contraintuitivo. No es de extrañar que, en este punto de la plática, Polo reconociera ante Sócrates que ser el artífice de una acción, decisión o política injusta puede ser más feo que sufrirla, pero siguiera negando que fuese peor. Desde luego, es una buena respuesta. ¿Por qué una cosa habría de implicar la otra? Sí, un dirigente autócrata y déspota es quizás el rey de la fealdad, pero de ahí a que experimentar en carne viva la misma injusticia que inflige sea mejor que infligirla hay un salto. ¿No será mejor lo menos doloroso, a saber, provocarla? A partir de este punto, requiero especial atención por parte del espectador para comprender adecuadamente las bases lógicas del planteamiento socrático. Siguiendo el hilo conductor, él insiste en pos de 4 identidades de naturaleza entre la maldad y la fealdad, entre la belleza y el bien, entre la bondad y la utilidad, y entre la maldad y la disutilidad. En primer lugar, ¿qué es lo que hace que una cosa sea bella? Una de dos: o el placer o la bondad por separado, o bien el placer y la bondad a la par. En segundo lugar, ¿de dónde proviene la fealdad de una cosa? Una de dos: o del dolor o de la maldad independientemente, o bien del dolor y de la maldad simultáneamente. Por consiguiente, una cosa es más bella que otra en tanto en cuanto procura más placer o más bien, o procura más bien y más placer. Y una cosa es más fea que otra a causa de un mayor dolor o de un mayor mal, o a causa de un mayor mal y de un mayor dolor. Habida cuenta de ello, apliquemos estas premisas a la injusticia producida y a la injusticia recibida. Ambos interlocutores concuerdan en que cometerla es menos dolorosa que sufrirla, y por supuesto, a nadie se le pasó por la cabeza reprochar la asunción de que tanto un escenario como el otro son feos, no bellos. De acuerdo con esto, cometer una injusticia no podría ser solo a causa del dolor, ni tampoco a causa del mal y del dolor juntos. La única opción restante es que se verifique a causa del mal a secas, y dado que el mal es inseparable de la fealdad,
es por pura necesidad más feo instigar una injusticia por cuanto es un mal mayor. Sí, voy a explicar lo mismo con distintas palabras. Ser injusto es más denigrante, ruin o vergonzoso que cobrar un castigo debido a que es más doloroso, es más perjudicial o es más doloroso y perjudicial. En adición, recordemos la equivalencia entre la bondad y la utilidad. Ambos reconocen que tomar el rol dominante no es más doloroso, así que su fealdad se debe inexcusablemente a que es lo más malo, disútil, dañino, perjudicial, esto es, lo peor. En boca del filósofo, la fealdad del acto injusto bebe necesariamente de su maldad. ¿Cómo va a beber de su dolor si el que sale menos dolorido es precisamente el que agrede y no el agredido? Aún así, cabría mencionar un cúmulo de objeciones extra. ¿Qué se entiende exactamente por mejor? ¿Más bueno? Véase, ¿más alienado con el bien en un sentido moral o más placentero? ¿Por qué se da automáticamente por hecho que hacer el bien es la única manera de llegar al bienestar? ¿Qué tipo y forma de bien es el que está buscando el tirano para sí mismo y sus congéneres? Tras entrar al juego y ofrecer un par de aclaraciones, Cacicles intenta perfilar la disyuntiva que nos concierne. He aquí el héroe de la retórica positiva, el más fuerte, el más hábil, el más audaz, el más sabio y el más dichoso de todos los hombres al ser absolutamente capaz de realizar sus deseos y saciar sus pasiones sin trabas ni miramientos. En una palabra, el mejor. Todo lo disconforme con este ideal del poder oratorio no es más que una necesidad ridícula y una convención contraria a la naturaleza. Acto seguido, Sócrates se dispone a abordar este planteamiento. Sí, el poderoso puede sentir placer con lo que hace, pero que belleza implique placer no quiere decir que placer implique belleza. Que felicidad implique placer no quiere decir que placer implique felicidad. Que bien implique placer no quiere decir que placer implique bien. Y si lo que se quiere decir es que hay placeres útiles, y dest que conviene disfrutar, y otros dañinos, y dest que conviene evitar, al más puro estilo de Epicuro, se destruiría la estricta igualdad entre placer y bien. El que esto dijera vendría a conceder, muy a su pesar, que no es preciso buscar el placer con la mira del bien, sino el bien con la mira del placer. Así pues, todas las artes que no tienen por fin más que lo placentero, verbigracia, el arte del tocador de lira, el arte de la poesía al componer ditirambos, tragedias o comedias, o mismamente el arte de la retórica, son perniciosos tan pronto como se propongan entretener más que instruir, o peor aún, disimular la verdadera identidad del placer como producto del bien. Antes bien, más especificaciones son necesarias, motivo por el cual creo conveniente revisar el segundo apartado del dilema. ¿Es un mal mayor que el culpable reciba su merecido o que no lo reciba? Una vez más, observemos la lógica que emplea el autor. Si el castigo es justo, entonces es bello, pero no será bello por placentero, ya que se trata de una pena, sino por ser bueno. Y como la belleza emana de su bondad, quien lo sufre se beneficia. En otras palabras, no hay mayor desgracia para un culpable que escapar a una punición que merece, ni hay para él un favor más grande que tomarla. El quid de la cuestión es, ¿cómo se beneficia exactamente? Porque este apunte constituye el parteaguas entre Polo y Sócrates. Bien, la utilidad recibida por el castigado es comparada con la que el hierro y el fuego otorgan a una persona enferma cuando se pone en manos del cirujano para recobrar la salud. Según el maestro, existen tres tipos de males: la pobreza, en tanto que afecta a la riqueza, la enfermedad, en tanto que afecta al cuerpo, y la corrupción, en tanto que afecta al alma. Como ser injusto no es más doloroso que caer enfermo o permanecer pobre,
entonces debe ser peor, pero no solamente por feo, sino por disútil. Potencialmente, uno podría librarse de la escasez y la enfermedad con los negocios y la medicina. Y, así como las patologías corporales son curadas por el médico y causan un bien en el paciente, aunque el tratamiento no les sea agradable de buenas a primeras, la ejecución de la justicia realizaría la misma función en relación con el alma, sanar su maldad. Según el filósofo, la jerarquía de bienestar en el ser humano en lo que a su salud atañe sería la siguiente. Primero, constaría el sujeto sano, véase, aquel que no necesita cura. Luego, le seguiría el sujeto enfermo que, necesitando la curación, se somete o es sometido a ella. Y por último, el sujeto enfermo cuyos males somáticos quedan sin tratar. Aplicando el mismo planteamiento, el hombre más feliz sería, por orden de lista, el que no tiene maldad en su alma, el que se deshace del mal y el que jamás se libra de él. En la óptica socrática, el último es el más desgraciado, es decir, el que no recibe la gracia paliativa de la justicia. ¿Y cuál es la conclusión del pensador? Pues que, abro comillas, el amor al bien y el horror al mal como disposiciones naturales en el hombre le conducirá a que prefiera 1000 veces pagar sus cuentas que salir injustamente ileso, a menos que carezca del buen sentido. En caso de que alguien cometa una injusticia, la oratoria persuasiva puede serle de ayuda para que jamás salde sus deudas. Y para más INRI, lo peor que podría pasarle es que disfrute de los logros de su maldad. A la luz de esta problemática, Sócrates señala aquí que el verdadero objeto de una retórica saludable debería ser la disposición del orador para acusarse a sí mismo, así como a su cónyuge, sus parientes o sus amigos, si de verdad hiciera falta, en pos de traer tanto sobre su cabeza como sobre la de todos a quienes supuestamente ama el soberano remedio almático, o sea, el justo castigo. La más cruel venganza que uno podría poner en su poder contra su enemigo es la de transformar su discurso en una herramienta para camuflar la injusticia, sustraer al culpable de su pena lícita y, tras todo ello, forzarle a vivir preso de un mal que devora su alma. En definitiva, hablar con adecuación, coherencia y cohesión es un aspecto fundamental para una comunicación efectiva. Disciplina que, sin embargo, no será del todo grande y magna sino a causa del bien que pueda repartir al pueblo justicia consejada mediante. Cuando el ponente se propone con el habla halagar el oído o propagar la opinión, puede decirse sin temor que, cito textualmente, Temístocles, Milcíades o Pericles no son dignos de este nombre, puesto que, lejos de instruir al pueblo, lo han dejado más indócil y corrompido respecto a cómo se lo encontraron. Es innegable que la influencia de la dialéctica y el método socrático han sido claves en la filosofía moral de Occidente. Con arreglo a lo mencionado, es menester finalizar la exposición con un breve repaso de algunas de las innumerables críticas de este enfoque. En un artículo del Diario Americano de Filología publicado en el año 1961, Gregory Blastos cuestionó el hecho de que Polo perdiera la defensa de su tesis justo en el momento en que concede a Sócrates que cometer injusticia es más feo que sufrirla. En primer lugar, lo que el joven debería haber preguntado a continuación no es qué resulta más doloroso para los implicados, sino para los observadores de ambos hechos, pues la respuesta a esto es indeterminada. En segundo lugar, se da por hecho que la fealdad solo bebe del dolor y o la maldad. Con todo, no quedaría uno así encerrado en una dicotomía de lo más reduccionista. ¿Acaso no podría haber otros factores que computen dentro de la belleza aparte de esos dos? En tercer lugar, también se asume que lo peor es sinónimo de lo más disútil, dañino o perjudicial, con lo cual cabría precisar,
¿Perjudicial para quién? ¿Para el victimario? ¿Para la víctima? ¿Para ambos? ¿O para la sociedad política? De ser el perpetrador el más agraviado, ¿cómo se justificaría la posición socrática en caso de que su felicidad o bienestar no pendiera únicamente de su capacidad para ejercer voluntariamente el bien y la justicia? Evidentemente, todas estas asunciones son más que discutibles. El problema de la lógica socrática y de la lógica clásica en general es que no da ni deja el suficiente margen al contextualismo. Por ejemplo, al tomar como premisa que el bien y el mal no pueden coexistir al unísono en una única persona, y sobre todo, al comprimir la felicidad en una parcela semántica exclusiva e inimitable. En su lugar, todo queda encapsulado en los confines de un lenguaje humano irremediablemente incapaz de reflejar la realidad mediante la conceptualización, la absolutización y la divinización. Queridos oyentes, he aquí una de las plurales razones por las que el mismísimo Friedrich Nietzsche consideraba a Sócrates y Platón como dos de los principales prototipos de la decadencia occidental. Dicho esto, ¿cómo cambiaría el cuento en un marco postsocrático que supere todas las identidades que dependen del bien para existir en una jerarquía de ideas? Si el dilema de la injusticia sigue acaparando tantos debates en los tiempos que corren, es en parte porque, inclusive aceptando su existencia, nadie posee en sí las ideas de bien, poder, belleza, verdad o justicia, sino aproximaciones más o menos precisas en función de lo racional que sea el sujeto pensante en su sentido más íntimo. Debido a que no es tarea sencilla contestar debidamente a esta pregunta, propongo lo siguiente. Si el vídeo alcanza la cifra de 6.000 me gusta y el público lo expresa en la caja de comentarios, realizaré una nueva disertación acerca de las manifestaciones del psicopoder y su nexo con la salud mental. Por lo pronto, me despido con una frase de Julio Calonge digna de reflexión. Son muy pocos los hombres a los que se les presenta la ocasión de ser absueltos de una acusación de muerte por admitir ciertas contradicciones en su actitud ante la vida durante el escaso tiempo de un juicio. Son menos aún, lógicamente, los que preferirían morir. Sócrates es uno de ellos. Antes bien, no es este el lugar para destacar las consecuencias que su actitud ha tenido en la creación del concepto de hombre en el mundo contemporáneo.